ahora. Ese era un testimonio clave también para conocer más de la historia de estos dos sujetos. Pero nosotros le adelantamos hace unos minutos atrás que íbamos a estar con una mujer clave en este caso porque ella dio con la ubicación de ellos y se la entregó a PDI para que ellos fueran detenidos. Yo te quiero agradecer conversar con nosotros. Sé que quieres cuidar tu identidad y por eso la vamos a proteger, no vamos a entregar tu nombre ni nada, porque también es muy delicado para ti hablar de esto, pero gracias por colaborar, porque tú me decías, esto es por Emilio. Yo quiero saber primero cómo los conociste, en qué circunstancia, porque ellos estuvieron aquí. Bueno, nosotros los conocimos a través de mi hija mayor, la cual ella los conoció en la Plaza de Armas para la feria navideña, alrededor del 15 de diciembre. Luego de ahí ellos, un día X, llegaron aquí, sin que nosotros los hubiésemos invitado ni nada, buscando a mi hija, y ahí empezamos un tipo de cercanía. Comenzamos a conversar con ellos, a conocerlos un poco. ¿Cómo los veías tú? ¿Cómo se mostraban ellos? Porque tú me decías, nunca me imaginé que iban a estar involucrados en algo así. ¿Cómo se mostraban? ¿Cómo era su actitud? Al comienzo ellos se veían prácticamente como una pareja normal. Gerald siempre era callado y Rubén no. Ahí El menor. El menor. Él era como muy de hablar, muy de darse a notar que él estaba en alguna parte. Pero más allá nosotros nunca vimos algo como raro en ellos. O sea, siempre los vimos como una pareja normal. ¿Cuándo esto comienza a causarte ruido? Porque tú ayer me decías que veías actitudes en ellos que tú empezabas a decir, qué raro. ¿Cómo era la relación entre ellos? Tú me decías que no se trataban de repente muy bien. Claro, o sea, ellos ya últimamente siempre estaban como discutiendo por el tema amoroso, porque Rubén siempre discutía en el caso o se quejaba de que Gerald no le entregaba afecto, no le demostraba que lo quería. Entonces uno le decía, pero a lo mejor él está preocupado, tiene otras preocupaciones como de encontrar trabajo, de ver la solución para que ustedes tengan una estabilidad. A lo mejor cuando eso ya se concrete, ya van a poder estar bien, felices y demostrarse mutuamente que se tienen afecto. Ellos buscaban consejos en ti, pero tú me decías que Rubén, el menor, demandaba como más atención del mayor, que es Gerald. Claro, pues él siempre quería que lo tomaran en cuenta, o sea, de todo, o sea, hacerse notar y que uno lo pescara. Entonces era como muy cargante en ese sentido. Consulta, el menor, Rubén, tú me decías que él se mofaba o siempre trataba de hablar mucho de la red de apoyo que tenía en distintos lugares. Me refiero a bandas, como tú decías, delictuales, ¿o no? Claro, un día estuvimos conversando y no me acuerdo por qué fue que salió el tema. Y ahí fue el que contó prácticamente que tenía una vida que a su tan corta edad uno dice es como imposible de que la tenga. De que él había conocido varios lugares con temas de entrega de droga. Que era sobrino de, se puede decir, de una cabecilla, de una pandilla demasiado peligrosa. Entonces, él en ese sentido se sentía como protegido. Porque si a él le llegaban a hacer algo, él simplemente una llamada o de alguna forma llegaban y lo defendían, cobraban venganza a través de él. Que incluso hasta Gerald estaba amenazado por Rubén. ¿Cómo amenazado en algún momento Rubén, como que lo quería retener a él? Claro, o sea, como una relación tóxica que si tú me dejas, yo te hago algo, no puedes dejarme. El antecedente que entregas igual es bastante importante porque nos hace entender un poco más también la relación que ellos tenían, los dos. Y te quería preguntar algo. Cuando Rubén decía que tenía una red de apoyo, que él tenía todo este tipo de amistades, ¿cómo se comportaba Gerald al escuchar esto?
bueno, yo le pegaba la mirada así como que, bueno, ¿y será cierto, no? Y él simplemente daba una mirada de costado y no decía palabra o desmentía lo que Rubén decía. Pero, no sé, yo decía, a lo mejor lo dice como para darse aires de grandeza, como para que uno le tenga miedo. Claro, o sea, en ese sentido yo lo veía así. Porque es como imposible pensar que a sus 18 años él haya tenido tanta cosa y hubiese andado en la calle como si nada. ¿Tú sabías en qué trabajaban o si es que efectivamente ellos contaban que se movían de un lugar a otro en esta casa rodante? Bueno, cuando nosotros los conocimos, ellos estaban arrendando una casa acá como a 500 metros. En ese tiempo, el único, bueno, en todo el lapso que nosotros los conocimos, el único que trabajó fue Gerald, que en ese momento él estaba trabajando en un packing. Ya después, bueno, tuvieron el problema ahí, que los echaron porque Rubén se puso a discutir con el dueño, habían dejado el portón abierto y se le había escapado el perro. La cosa es que de ahí tuvieron que salir. Y bueno, ese fue el primer problema que nos llegaron a contar. Luego que estuvieron arrendando un sitio donde fue la primera parte donde estuvieron con la casa rodante. En La Conquista. Claro, en La Conquista. Y ahí también siempre se quejaban de que según el caballero los molestaba por cualquier cosa y que ellos no decían nada, no hacían nada como para tener problemas. Pero después de a poco Rubén se fue como soltando y decía, pucha, pero es que este caballero nos molesta por aquí, y yo respondo mal. O sea, él en ningún momento trató como de solucionar las cosas, sino que siempre él respondía de mala forma. Y eso te lo contaban a ti. Algo que hablamos nosotros ayer fuera de cámara, porque nosotros la conocimos ayer, ella accedió a hablar con nosotros, era que ellos venían constantemente y se sentían como un poco respaldados en el sentido que vieron como familiaridad en ustedes. Claro, porque sintieron como, o sea, ellos llegaron aquí siempre con una actitud de que uno tuviera compasión, porque decían, pucha, que uno... O sea, que la gente no los entendía, que los discriminaba, que ellos no tenían para comer, que la estaban pasando súper mal. Entonces, por ese lado se acercaron a nosotros. Y de una u otra forma nos hicieron caer en este juego, que al final era una apariencia muy distinta a la que en realidad ellos tenían. Antes de pasar al tema de cuán frecuente tú los veías en el sector donde finalmente encontraron a Emilio, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú los viste acá, que vinieron acá y tú pudiste compartir con ellos, y en qué trabajaban, si ellos te contaban? Bueno, yo la última vez que los vi fue el mismo día jueves, de la pérdida de Emilio, que pasaron por fuera de mi casa. ¿Más temprano? Como alrededor de las 4:15, 4:20 de la tarde. Que a mí incluso me extrañó, porque otras veces igual pasaban a saludar o a pedir un cigarro, pero ese día no. Ese día ellos pasaron, sí, miraron hacia adentro, porque yo estaba afuera, y fue como una sonrisa así como cuando uno tiene planeado hacer algo, una maldad. Esa fue la impresión que a mí me dio. Con respecto al trabajo, últimamente ellos lo que estaban haciendo era mermeladas caseras, o iban a comprar miel y la revendían acá. Eso fue lo que ellos estuvieron dando vuelta. Cuando tú ves ese día jueves, porque recordemos que Emilio siempre salía a las 5:30 de la tarde hasta las 6:30, tú lo viste a las 4:15. Espérame un segundo que van a hacer una consulta del estudio porque han estado atentamente escuchando tu relato. Sí, Tania, tengo una pregunta. La testigo clave dice que los vio es casi 1 hora y media, 2 horas antes del probable encuentro con Emilio. Es un dato muy, muy relevante, Tania.
A ver, ella dice que estaban como con una mueca, como de sonrisa. Ayer en la formalización se habló de premeditación. Es decir, que de alguna manera ellos ya estaban pensando en cometer este delito tremendo. ¿Puedes ahondar un poco en esa sensación? ¿Qué vio ella? ¿Estaban agitados? No sé, porque en ese minuto tal vez ya estaban tramando lo que ocurrió un ratito después, Tania. La actitud, hablemos de la actitud que tuviste y que te llamó la atención. Eso, o sea, fue como un comportamiento de maldad. O sea, que uno de repente, no sé, que lo ve en un niño cuando quiere hacer una travesura, pero ellos me dieron a demostrar eso, lo que yo vi a través de la reja y del auto. Pero no le tomé asunto. Ya después sí me empezó a causar como duda a la hora que ellos habían pasado y todo, más después con la llamada que hubo. ¿Cuán frecuente ellos iban hacia ese sector? Bueno, después que ellos tuvieron un problema en la casa del abuelo, porque el terreno era de él. Entonces ahí tuvieron un problema y los echó. Que ellos nos vinieron a contar y así como entre lo que ellos querían era de que nosotros los alojáramos aquí. Pero no podíamos. Somos muchos y no tenemos espacio. Entonces ellos estuvieron durmiendo en el auto a la entrada del potrero del primero. Ellos dormían allá, donde siempre iban a pasear los perritos y los niños van a jugar. Claro, o sea, aquí a la entrada al comienzo se estuvieron quedando. Que nosotros incluso les decíamos, oye, pero traten de buscar otra solución, de estar en otro lado. Aquí, pucha, estamos en toque de queda, en cuarentena, pasa Carabineros, los van a pillar, se van a meter en problemas, más de los que ya tienen. Entonces era un sector que ellos conocían bien, porque incluso habían pasado noches durmiendo y estaban durante harto tiempo como casi viviendo ahí, ¿o no? Claro, y hubieron días que ellos incluso iban a pescar allá. Entonces, bueno, ya después de eso, ellos volvieron al sitio del abuelo, escondidos. Tania. Ahondemos en ese día, en ese jueves en que desaparece Emilio. Tú lo viste pasar 1 hora y cuarto antes, más o menos 1 hora y media, antes de que él saliera a dar su paseo diario, este pequeño. ¿Tú después los viste? ¿Saliste nuevamente? ¿Te asomaste a ver si es que se veían por ahí alguno de los dos, Rubén o Yeran? No, después de eso yo no los vi ni siquiera pasar de vuelta. Así que, o sea, me da la impresión de que tienen que haber venido a analizar las cosas, porque de partida al ingresar por este lado en el vehículo, claro, pueden. Pero no hay forma de que nadie los hubiese visto salir. Desde el estudio me parece que Paulina tiene una consulta. Sí. Tania, ¿en qué minuto ella junta las piezas? ¿En qué minuto se da cuenta que pueden haber sido ellos quienes dan muerte a Emilio? ¿Cómo relaciona los distintos elementos? Mira, es un muy buen punto el que tú dices, Paulina, porque hay una llamada telefónica. Miren, a ver, ella habló con estos dos sospechosos antes del crimen por teléfono y después del crimen por teléfono. Relatemos eso, cómo tú te vas enterando primero de la desaparición de Emilio hasta llegar a comunicarte con él. Bueno, el día jueves, después que ellos pasaron, yo estaba en mi pieza. Cuando llega mi hija mayor y me dice, mamá, se perdió el Emilio. Y yo le digo, ¿qué? Y en eso me levanto y nos dirigimos hacia el potrero a ayudar en la búsqueda. Yo, estando allá, subo un estado a mi WhatsApp diciendo de que ojalá te encontremos y no lamentar una desgracia. Entonces, en eso coloco mi teléfono en vibrador y comenzamos con la búsqueda. Ya después, cuando llegó todos los funcionarios de bomberos, la búsqueda se calmó porque ya ellos tenían que hacer su trabajo. Entonces en eso yo veo mi teléfono y veo que tenía un par de llamadas perdidas de Rubén.
La cosa que mis hijas también tenían llamadas perdidas. A mí en el momento igual me pareció raro porque otras veces él me llamaba y si no había respuesta a la primera no insistía más. Pero ahora eran muchas y yo entre mí dije a lo mejor les pasó algo. La llamada ellos me la hicieron a las 9:20 de la noche y yo lo llamo después de las 10 y les pregunto que qué es lo que pasó, que me estaba llamando y Rubén simplemente me dice, hola tía, me dice, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está? Y ahí yo le comento de que nos encontrábamos acá, que se había perdido un niño y lo estábamos buscando. Y me dice, chuta, me dice, pero ¿sabe que nosotros estuvimos ahí? Pero llegamos hasta Los Castaños y no vimos nada. Lo único que vimos fueron unos muchachos que pasaron con unos rifles. Mira, lo que tú estás contando es muy importante y quiero que también, sé que te cuesta también hablarlo, es un testimonio muy relevante en este caso. Yo quiero contarles que nosotros vamos a seguir hablando contigo, porque justamente el relato que tú estás contando es muy importante y lo vamos a seguir desarrollando en unos minutos más, porque me parece que es muy relevante saber la actitud que ellos tuvieron y que la llamaron para contarles ellos mismos que habían estado en el lugar donde desapareció Emilio, pero eso en unos minutos más.